Tarde vamos a meditar sobre el tema la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Este tema, hermanos, no es cualquier tema, porque nos habla acerca de la salvación que Dios nos ha provisto a través de su Hijo Jesucristo. Y esta salvación abarca, hermanos, desde la obra que Cristo realizó por nosotros durante su ministerio hasta su muerte en la cruz de nuestro Señor Jesús, por medio de la cual nosotros tenemos la salvación y la vida eterna. Pero no acaba ahí, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo también tuvo que resucitar para nuestra justificación. La justificación también es parte de la salvación. Y luego de ahí, hermanos, esos méritos, esa obra que Cristo hizo, tuvo que ser aplicada en nuestra vida a través, hermanos, de la obra que el Espíritu Santo hace en la persona y en los creyentes. Bendito sea el Señor. Y esa salvación abarca también en nosotros ahora personalmente la transformación radical y completa que Cristo hizo en nuestras vidas. El Señor nos transformó, como dice su palabra, nos hizo una nueva criatura. Bendito sea su nombre. Y cada día, hermanos, esa salvación no solamente debemos recordarla como algo pasado, porque la salvación abarca los tres tiempos: pasado, presente y futuro. En el pasado, el Señor Jesucristo murió por nosotros. En el pasado, nosotros venimos a Cristo, a sus plantas, y Él nos salvó, nos perdonó de nuestros pecados. Pero en el presente, esa salvación sigue obrando cada día en nosotros, librándonos del pecado, librándonos de la tentación, librándonos de las acechanzas del diablo. Esa salvación sigue operando diariamente en nuestras vidas. Y en lo futuro, hermanos, Cristo vendrá por segunda vez, y hermanos, entonces se consumará totalmente, hermanos, la redención, en el sentido de que vamos a ser transformados. Este cuerpo tiene que ser transformado a un cuerpo de gloria y de alabanza para Dios. Bendito sea su nombre. Así que la salvación, hermanos, es algo muy glorioso. Abarca el pasado, abarca el presente y abarca el futuro. Bendito sea el Señor. Porque es la salvación de Dios cuando Cristo venga, hermanos, y resucita a los creyentes, y nosotros, que estemos vivos, seamos transformados. Hablaremos, hermanos, de cuatro cosas en cuanto a nuestra preciosa salvación. Y primeramente, hermanos, vamos a hablar acerca de que la salvación es una provisión de gracia. Es decir, la salvación es por gracia. ¿Lo podemos decir, hermanos? La salvación es por gracia. Esto quiere decir que no es por nuestros propios méritos, porque las obras quedan excluidas como un mérito. Es cierto, tenemos que hacer obras, pero las obras que nosotros hacemos no son para salvarnos, porque ya somos salvos por la gracia de Cristo. Las obras son el resultado de nuestra salvación. Las obras son el fruto de la salvación que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero no hacemos buenas obras para salvarnos. La salvación ya nos la dio Cristo cuando Él murió en la cruz del Calvario. Hacemos obras porque Cristo ya vive en nosotros. Hacemos obras porque el Señor ha cambiado nuestras vidas. Y como dice el versículo 10 de Efesios 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cristo nos salvó para que hagamos buenas obras, pero no nos salvó por nuestras buenas obras. Nos salvó por su gracia para que hagamos obras que a Él le agradan, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que la salvación, dijimos que es por
gracia. Es un regalo de Dios para nosotros. Y eso lo podemos ver en la palabra del Señor, primeramente en Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 7, dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios muestra su gracia a través de cada creyente. Usted es una muestra de la gracia de Dios. ¿Sabe por qué es una muestra de la gracia de Dios? Porque siendo usted y yo, siendo nosotros pecadores, Cristo nos alcanzó por su gracia. Nosotros no le habíamos buscado, Él nos buscó a nosotros primero. A pesar que estábamos en el pecado, a pesar que estábamos lejos de Dios, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, me vino a buscar a mí y lo fue a buscar a usted también. Lo sacó de una cantina, lo sacó de un bar, lo sacó de un hogar donde usted no debía estar, lo sacó de los vicios, lo sacó del pecado, lo sacó del mundo, lo sacó de las cadenas del diablo. El Señor lo sacó y el Señor lo hizo por su gracia, por su don inefable. Y dice este versículo: Dios quiso mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿No alaban al Señor, hermanos? Él las mostró a cada uno de nosotros al salvarnos. Ahora también dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 1:9 que la salvación es por gracia. 2 Timoteo 1:9. Esto es, hermanos, para que nos gocemos y recordemos lo que Cristo hizo por nosotros y lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros. 2 Timoteo 1:9 dice así: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Ahora díganme, hermanos, el que escribió esto fue el apóstol Pablo. Cuando Pablo no conocía al Señor, ¿qué buenas obras había cometido Pablo o ha hecho Pablo a favor de la iglesia o a favor de Cristo? ¿Había hecho buenas obras Pablo en favor de Cristo? No, por el contrario. Oigan, hermanos, Saulo perseguía a la iglesia. Saulo aborrecía tanto el nombre de Jesús que quería borrar el nombre de Jesús para siempre. Y no conforme de maltratar a los cristianos de Jerusalén, dice que pidió cartas a los sacerdotes y les pidió permiso para que fuera a Damasco, y si ahí encontrase algún hermano de este camino, también dice que lo quería meter en la cárcel y quería desaparecer el nombre de Jesús. No merecía la salvación. Pero dice el apóstol Pablo que él era de los pecadores el primero, y dice que el Señor quiso mostrar en él toda su gracia, su amor y su poder. El Señor llamó a Pablo, lo escogió, lo usó, y al rato cuando Saulo predicaba, la gente se confundía y decía: ¿no era este el que perseguía y asolaba la iglesia? Y muchos decían: él es. Y dice que los judíos se confundían y él más se esforzaba en predicar y demostrar que Jesús era el Cristo que hablaba la profecía, que hablaba la Biblia. Y Pablo dice, él testifica en este versículo 9: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, dice Pablo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y el propósito del Señor es salvar a cada creyente. El propósito del Señor es usar a cada creyente. Ese era el propósito de Dios, por el que llamó a Saulo, fue por gracia. También dice en Tito 3:5, Tito, epístola de San Pablo a Tito 3:5, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación
en el Espíritu Santo, dice, nos salvó. Y dice Pablo, no cambié por mis buenas obras, no, como si yo hubiera hecho algo. A veces nos preguntan, o le preguntan a un hermano recién convertido, le dicen, dime, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo es que dejaste de tomar? ¿Cómo es que dejaste de drogarte? ¿Cómo es que cambió tu hogar? ¿Cómo es que cambió tu vida? Dime, ¿a qué institución fuiste? ¿Cómo le hiciste para sanar? ¿Con qué doctor fuiste? ¿A quién te encomendaste? ¿Y qué decimos? Yo no hice nada. Conocí a Cristo. Como dice aquí este versículo, Él me lavó, me regeneró y me renovó en el Espíritu Santo. La obra la hizo, la obra la hace, la obra la hará el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Así que, hermanos, la salvación es, como dijimos, es por gracia. La salvación es un regalo. Muy bien. En segundo lugar, aunque la salvación es por gracia, aunque la salvación es un regalo de Dios, la gracia, en segundo lugar, la gracia o la salvación no excluye el pago de nuestra salvación por medio de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra salvación es muy costosa. Claro, usted dice, no me costó nada más que aceptar. Claro que sí, porque el precio no lo pagó usted. El precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Por eso la gracia no excluye el castigo por el pecado. Y dice usted, pero a mí Dios no me castigó. Claro que no. El castigo lo llevó Cristo cuando Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. A nosotros ahora ya no tuvimos que sufrir nada. No tenemos que irnos de rodillas a un lugar para obtener la salvación, no, porque ese pago lo ofreció Cristo cuando Él murió por nuestros pecados. Ahora vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Primera a los Corintios 1:18. Primera a los Corintios capítulo 1 versículo 18. La palabra de Dios dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que Cristo murió en la cruz. Y para la gente, dice, para la gente que se pierde, dice, esto es una locura. Para ellos es una locura. Quizá para la gente del mundo sea una locura y digan, ¿qué tanto van al templo? ¿Qué tanto leen la Biblia? ¿Qué tanto hablan de Dios? Y dicen que estamos locos. Dice, para los que se pierden, esto es una locura. Pero para nosotros no es una locura. Para nosotros esto se llama poder de Dios. ¿Por qué? Porque ni los médicos, ni psiquiatras, ni psicólogos, ni religiones pudieron hacer lo que Cristo hizo en nosotros, lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Por eso es poder de Dios. Solamente Cristo puede salvar, solamente Cristo puede sanar, solo Él puede cambiar. Aleluya, es poder de Dios. Entonces vamos a leer ahora Hebreos 1:3. La gracia no excluye el castigo. Cristo llevó el castigo. Hebreos capítulo 1 versículo 3 nos dice de la siguiente manera: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice que Él efectuó la purificación de nuestros pecados. Él nos purificó, hermanos. Él nos lavó. A veces dicen, te lavaron el cerebro. No, el Señor nos lavó el cerebro, nos lavó el corazón, nos limpió
ser, cada célula, hermanos, cada parte de nuestro cuerpo fue redimido, fue comprado con la sangre preciosa de nuestro bendito Salvador. Otro pasaje más, dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:10. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No tenemos que hacernos o hacer una manda. No tenemos que pagar algo por nuestra salvación. No tenemos que hacer ciertos rezos o ciertos ritos para nuestra salvación. Tampoco tenemos que practicar nuevas costumbres, como poner nuestros pecados en un papel y quemarlos, como buscar los pecados de nuestro tatarabuelo o que sacar, ¿verdad?, lo que las maldiciones generacionales, no, nada de eso. Ya el Señor pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Ya el Señor nos hizo libres por medio de su sangre preciosa. Él pagó por nuestros pecados. Así que la gracia, hermanos, no excluye el pago por nuestros pecados. A nosotros no nos costó, pero a Cristo sí le costó mucho. Tuvo que haber dejado su trono de gloria, tuvo que haber dejado la adoración que se le rendía día y noche, se le decía santo, santo, santo. Tuvo que haber venido a esta tierra, hacerse hombre, nacer de una virgen, nacer en una familia pobre, vivir en un estado, hermanos, humilde, crecer, predicar, sufrir el desprecio de la gente, ser ofendido, ser maltratado, ser injuriado, tantas y tantas cosas que sufrió Cristo, y finalmente tuvo que dar su vida. Sus manos fueron traspasadas, sus pies, su costado, le pusieron corona de espinas, derramó su sangre por nuestros pecados. Eso le costó al Señor Jesucristo. Amén. A nosotros no nos costó, pero a Él sí le costó, y mucho. No hay otra sangre que se compare con la sangre de Jesús. Ningún príncipe, ningún rey de la tierra, ninguna persona tuvo la sangre preciosa tan limpia como la de nuestro Señor Jesucristo. En Él no se halló maldad, en Él no se halló pecado. Su sangre era pura, su sangre era santa, y ese fue el precio que el Señor pagó por nosotros, su sangre preciosa derramada en Él. Ahora, en tercer lugar, para la salvación, la imprescindible condición para recibir la salvación es la fe. ¿Qué se necesita para ser salvo, hermanos? La fe. Cuando dice la palabra del Señor que el carcelero le preguntó a Pablo y a Silas le dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Mira, pues toma este libro y aprende de todo lo que dice aquí y vas a ser salvo. Mira, tienes que guardar el sábado, tienes que abstenerte de comer carne de puerco y tienes que guardar todos los sábados para ser salvo. Mira, tienes que hacer un viaje hasta Jerusalén o hasta Roma para que seas salvo. Tienes que hacer los 7 sacramentos para ser salvo. No, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y claro, una vez que hemos creído, la Biblia nos habla de 2 sacramentos, que es el bautismo y la Santa Cena, pero es después de que el Señor ha perdonado nuestros pecados, nos ha salvado y nos ha regenerado. Entonces, como señal de que decidimos entregarle nuestra vida a Cristo, como señal que hemos creído en el Señor, como señal que nos ha cambiado, tenemos que ser bautizados en agua, porque es un mandamiento del Señor. Amén. Pero primero es la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Primero el Señor tiene que perdonar nuestros pecados, y la salvación,
hermanos, se necesita la fe. Como dice en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. También Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Gloria al Señor. Creo que eso, lo que ya vimos, ya lo sabemos. Bueno, los que ya tenemos tiempo en el Evangelio sabíamos estas cosas y las hemos vivido, las hemos experimentado. Pero ahora, en cuarto lugar, vamos a profundizar un poquito más. Veamos algunas características de la salvación que Cristo nos ha dado. Algunas características de esta preciosa salvación que no es cualquier salvación. En primer lugar, es una salvación divina. ¿Podemos repetirlo, hermanos? Es una salvación divina. ¿Por qué es una salvación divina? Porque no proviene del hombre. La salvación no te la dio el hombre. Así que si en algún momento ves que el hombre falla, o te desanimas, o te desalientas, porque oíste, viste, escuchaste algo que desanimó tu fe, acuérdate que la salvación no te la dio ese hombre que falló. La salvación no te la dio esa persona que habló mal de ti. Tú no estás aquí y yo tampoco estamos aquí porque venimos por una persona. No, estamos aquí y permanecemos aquí. Y han pasado luchas y pasarán pruebas y vendrán tantas cosas en nuestra vida, pero lo que nos mantiene estar en este lugar es recordar quién nos ha salvado, quién nos ha traído y nos ha sembrado en este lugar, porque si estamos en este lugar es porque Dios nos trajo a este lugar. Nosotros no escogemos quiénes van a ser nuestros padres. Nosotros no escogimos dónde queríamos nacer, pero Dios quiso que naciéramos en la familia donde estamos, en la ciudad donde estamos, en el país donde estamos, en la gente que nos rodea. El Señor nos tiene ahí porque Él tiene un propósito. Igualmente hay miles, tal vez millones de iglesias, pero Dios quiso que nosotros naciéramos aquí. Porque Él es el que nos salvó, Él es el que nos llamó, y si estamos aquí es porque Él tiene un propósito para nosotros. Amén. La salvación entonces es una salvación divina porque procede de Dios, y esto lo vamos a ver en Lucas 3:6. Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3 versículo 6 dice así: y verá toda carne la salvación de Dios. Otra vez lo vuelvo a repetir: y verá toda carne la salvación de Dios. ¿De quién dice este versículo que es la salvación? La salvación es de Dios. No te la dio el hombre, pero tampoco te la dio ninguna religión. ¿O sí? ¿Hay alguna religión que dé la salvación? Aunque hay muchas que profesan o presumen de tener la salvación. Vente con mi grupo, aquí está la salvación. Vente con nosotros tenemos la verdad, aquí te salvas. No, mis hermanos, la Biblia no habla de religiones para salvación. La Biblia habla de un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La salvación es una salvación que Dios da. No lo olvides nunca, mi hermano. No lo olvides. La salvación la da Dios y no la da la religión y no la da el hombre. Ahora vamos a ver otro versículo, Hechos 28:28. Hechos 28:28.
Buscamos el versículo, cuando lo tengan digan amén. Hechos 28, 28. Gloria a Dios, dice así la palabra de Dios. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Nuevamente aquí se dice esta salvación de Dios. La salvación entonces es una salvación de Dios. Entonces ya esa es la primera característica de nuestra salvación. Primero, es una salvación divina porque viene de Dios. Otra característica, es una salvación grande. ¿Lo repetimos, hermanos? Es una salvación grande. Otra vez, es una salvación grande. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia nos pone como ejemplo del cuidado que debemos de tener la salvación, y nos presenta en el libro de Hebreos el caso de Jacob y Esaú. Recuerdan que Jacob era un hombre muy listo, muy astuto, muy sagaz. Desde que estaba Jacob en el vientre de su madre, porque Jacob era gemelo de Esaú, los dos eran gemelitos, y Jacob siempre fue bien astuto desde que nació. Cuando Esaú nació primero, dice que Jacob lo tomó del talón. Salieron los dos, porque se agarró de su talón de Esaú. Y luego, hermanos, fueron creciendo, y dice la palabra del Señor que Esaú era diestro para la casa y era agradable a su padre, porque de lo que cazaba Esaú se lo daba a su papá. En cambio, Jacob era más hogareño, le ayudaba a su mamá a hacer la comida, le ayudaba a su mamá a hacer los quehaceres, y entonces el padre quería más a Esaú y la madre quería más a Jacob. Pero dice la palabra del Señor que como estaba escrito en las costumbres, en las leyes de aquellos tiempos, el que merecía la herencia conforme a la costumbre, hermanos, era que Esaú iba a ser el que iba a recibir la herencia de su padre. Pero eso no era lo más grande de todo, hermanos. Lo más grande no era la herencia que iba a recibir Esaú. Lo más grande era la herencia que iba a recibir de Dios. Es decir, era Esaú el heredero de la promesa. La promesa que Dios le dio a Abraham. Abraham entonces engendró a Isaac, y esa promesa pasó a Isaac. Y entonces sería Abraham, Isaac y Esaú. Esaú era el que iba a ser el heredero de la promesa. ¿Cuál promesa? De que de su simiente iba a nacer el Mesías Salvador. Esa era la herencia más maravillosa. Pero, hermanos, dice la palabra del Señor que llegó el tiempo que un día estaba Jacob, ¿verdad?, guisando aquel potaje. Estaba guisando las lentejas. A lo mejor ni tenía pollito, ni tenía nada, porque dice que Esaú venía, ¿verdad?, apenas con la casa, venía de cacería, y no, a lo mejor ni carne tenía. Pero dice que como guisaba bien rico, entonces dice que le llegó el olor y él traía mucha hambre. Venía hambriento, y dice que entonces Esaú le dijo a su hermano: hermano, dame de tu potaje. Traigo hambre, dame de tu potaje, aunque sea un platito. Y entonces dice Jacob: no, ¿quieres mi comida? Te la cambio, ¿qué te parece? Véndeme tu primogenitura. ¿Y qué dijo Esaú? Dice que la menospreció y dijo: ¿de qué me va a servir la primogenitura? Me voy a morir, ¿y de qué me va a servir de todas maneras todo eso? Y tuvo en poco su primogenitura. Entonces dice que se la vendió a Jacob por un plato de lentejas. Pasado el tiempo, pasaron los años, y dice la Biblia que Isaac ya era tan viejo que ya no veía, ya había perdido la visión. Y entonces le dice Isaac, él entiende que sus días están contados, le dice a su hijo mayor, que es Esaú, el que nació primero: hijo, ha llegado el tiempo de que tú recibas la bendición. Vete de cacería, caza algo para mí, guísalo y me lo traes. Y dice la Biblia que Esaú se fue a cazar. Y entonces dice que en eso la madre de Jacob le dice a Jacob:
Y entonces dijo, él dijo, no, ¿cómo voy a hacer eso, madre? Si mi padre me llega a descubrir, va a venir sobre mí la maldición de mi padre. No puedo hacer eso. Le dijo su madre, tú haz lo que yo te digo, y si tu padre te llega a maldecir, esa maldición sea sobre mí. Y entonces dice que le preparó el guiso. Y dice que como Esaú era velludo, en cambio Jacob era lampiño, dice que se puso, hermanos, la piel de las cabras, de las ovejas, se la puso, hermanos. Y se puso los vestidos de su hermano. Y cuando vino delante de su padre, padre mío, aquí traigo, ya vengo. Y aquí Isaac dijo, ¿quién eres? Dice, yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo Esaú. Dice, la voz de mi hijo Jacob oigo. Y dice que percibió el aroma de su hijo. Dice, pero el aroma y las manos de mi hijo Esaú son, aunque la voz la oigo como de Jacob, como de Esaú. Dice la palabra de Dios. Entonces su padre, hermanos, comió y entonces dijo, ahora sí, pues voy a darte la bendición. Y comenzó a orar, comenzó a profetizar de las bendiciones que Dios iba a traer sobre Jacob, o sobre él pensaba que era Esaú, con engaños, pero Dios le estaba trayendo las bendiciones que iban a ser para él y para su descendencia. Cuando le termina de dar la bendición, dice que entonces Jacob se va bien contento con la bendición, y en eso llega Esaú, padre, ya llegué. Y entonces el padre dice que se turbó en su corazón. Se turbó y dice, ¿quién eres? Soy Esaú, tu hijo, padre. Yo fui de cacería, ya regresé. Y él dijo, acaba de salir tu hermano con tu bendición. Se acaba de llevar tu bendición. Y entonces él comenzó a llorar. Dijo, no, padre, bendíceme también a mí. Y él dijo, no, ya te di tu bendición. Y dice que, hermanos, le profetizó que él, su descendencia, iban a ser siervos de Jacob. Dice la Biblia que él se puso a llorar y ya no tuvo la bendición. Así dice la palabra del Señor, que cuidemos nuestra salvación, que no haya no haya en nosotros un hombre prófano, no haya en nosotros alguien que tenga en poco la salvación que Dios nos ha dado, porque la salvación que Dios nos dio es más grande, es más preciosa que todo el dinero, que todo lo que el mundo pudiera ofrecernos, no tiene comparación. Y dice la palabra del Señor que si alguno descuida su salvación, dice que muchos hermanos, aunque lloren, aunque la pidan, ¿verdad? Si el Señor viene y los encuentra en el mundo, se van a quedar. Si el Señor viene y los encuentra en pecado, se van a perder. Claro, mientras hay vida y esperanza. Si una persona ha caído, puede restaurarse. Pero si el Señor viene y le encuentra en un estado descuidado, le encuentra viviendo en el pecado, se va a quedar. Porque la salvación que Dios nos ha dado, hermanos, debemos cuidarla, como dice su palabra, con temor y con mucho temblor. Vamos a leer lo que dice en Hebreos capítulo 2, versículo 3. Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice así la palabra del Señor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Eso quiere decir que debemos de cuidar nuestra salvación, porque no es una salvación pequeñita, no es una salvación pequeña, no, es la salvación de nuestra alma, es la salvación, hermanos, que Cristo ganó por su sangre para nosotros. Es una salvación grande que no se puede comparar, y no debemos de cambiar nuestra salvación por un plato de lentejas como hizo Esaú. Él menospreció lo que él tenía, su herencia, su primogenitura, la menospreció por un plato de lentejas.
A mí me gustan las lentejas, pero la mayoría no levantó la mano, porque no a todos les gustan las lentejas. Es un platillo así bien exquisito. ¿Sí, hermanos? Bueno, algunos dirán que no, ¿verdad? No es algo que digan, ay, como si nos comiéramos un corderito, unos tacos de chivo, unos tacos de barbacoa, eso sí es sabroso. Pero un plato de lentejas, hermanos. Ahora imagínense nuestra salvación, que no tiene comparación. Cuando el hombre la cambia por un momento de placer, cuando el hombre la cambia por una mujer, por una botella de vino, por una cajetilla de cigarros, por un momento de placer en el mundo, por un baile, hermanos, tenemos que poner en la balanza qué es más importante: mi salvación o ir a un baile, mi salvación o meterme con otra mujer, mi salvación o irme de borracho, mi salvación o las cosas de este mundo. Es más grande mi salvación, porque esa me la dio Cristo y nadie más me la puede dar. Y una vez que el Señor me la da, dice la escritura de Hebreos, no podemos otra vez sacrificar al Hijo de Dios. No, ya Cristo murió por nosotros una sola vez y no lo podemos volver a crucificar. El Señor ya murió por mí, y si me voy al pecado, pues otra vez que muera por mí para que me vuelva a salvar. Dice, no podemos otra vez crucificar al Hijo de Dios. Ya fue crucificado una sola vez para siempre. Y hay aquel, dice la palabra del Señor, porque si en la ley dice que una persona que con uno o dos testigos, o dos o tres testigos, perdón, y esa persona cometió un pecado, dice, muere previsiblemente. Si la sorprendieron en adulterio, tenían que apedrearla. Y decimos, ay, qué dura era la ley. Y dice la palabra de Dios, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare la sangre del pacto e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo aquel que pisotee la sangre de Cristo? ¿Cuánto mayor castigo aquella persona que tenga en poco su salvación, siendo que es la sangre preciosa de Cristo la que es pisoteada cuando el hombre vuelve otra vez al pecado? Entonces, hermanos, la salvación que Cristo nos ha dado no es cualquier cosa, es una salvación grande. Es una salvación grande, hermanos, que no tenemos ni la menor idea de cuán grande es nuestra salvación, aunque la tenemos, la palpamos, pero nunca podremos entender la grandeza de la salvación hasta que estemos allá, y entonces veremos las cosas y entenderemos como las entiende Dios. Bendito sea el Señor. En tercer lugar, hermanos, esta salvación es una salvación eterna. ¿Es una salvación qué, hermanos? Es una salvación eterna. ¿Por qué? Porque, como decíamos, abarca los tres tiempos: presente, pasado, presente y futuro. El Señor nos salvó del pecado, el Señor nos sigue guardando, y el Señor, hermanos, nos seguirá guardando siempre. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a leer Hebreos 5:9. Hebreos capítulo 5, versículo 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos. Oigan aquí, hermanos, lo que dice este versículo: ¿para quiénes? Para todos los que le obedecen. Este versículo dice que la salvación es una salvación eterna. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Hay una salvación eterna para todos los que le obedecen. Y este versículo contesta una pregunta que es controversial para algunos: si la salvación se pierde. ¿Han escuchado que si se pierde la salvación, hermanos? Bueno, este versículo contesta esa pregunta. Dice: habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Hay una salvación eterna, pero oiga lo que dice lo siguiente del pasaje: para todos los que le obedecen. Y esto se los puede ilustrar, hermanos,
con las ciudades de refugio. En el Antiguo Testamento vemos cuando Dios estableció las leyes, Él dijo que cuando una persona mataba, ¿qué tenían que hacer esa persona? Tenía que morir, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida. Si una persona mataba, tiene que morir. Irremisiblemente, nada de que te la paso, o que a lo mejor no, o que vamos a ver, o que no, esa persona tiene que morir. Pero había una cláusula. Cuando una persona mataba, había una cláusula. La cláusula era la siguiente: si alguna persona matara por accidente a su prójimo sin que hubiera rencillas, es decir, si esa persona no la mató así con alevosía, premeditación y ventaja, si no la mató adrede, si fue algo accidental, entonces había una cláusula. Dios dijo que a lo largo del pueblo de Israel tenían que construir ciudades de refugio. ¿Si han leído esa parte, hermanos? Dice que tenían que hacer ciudades de refugio. Entonces, cuando una persona mataba por accidente, ya se moría la persona muerta, se quedaba muerta ahí ya, pero el homicida agarraba, hermanos, y tenía que irse a esconder a esa ciudad. Entonces, cuando una persona mataba, había lo que se llamaba los vengadores de la sangre. Si estuviéramos en el tiempo de la ley, si alguien, por ejemplo, mataba a un hermano mío, yo podía ir a matar al que mató a mi hermano, porque así decía la ley. Tienes que, vida por vida, pie por pie, mano por mano, ojo por ojo. Tú mataste a mi hermano, ahora tú te tienes que morir. Había vengadores de la sangre. Entonces, cuando una persona mataba por accidente, tenía que huir a la ciudad de refugio y esconderse, porque el vengador de la sangre lo iba a buscar. Pero el vengador de la sangre tenía prohibido entrar a la ciudad de refugio, no podía entrar. Entonces Dios decía: mira, si una persona mata por accidente, se tiene que ir a esconder a una ciudad de refugio. No va a salir de ahí jamás. En todos los días de su vida, ahí se tiene que morir. Pero si aquella persona que mató por accidente se sale de la ciudad de refugio y lo encuentra el vengador de la sangre, lo va a matar, y ya el vengador de la sangre no va a tener culpa. Entonces esa era la condición. ¿Cuál era la condición? Tenía que estar en la ciudad de refugio. Entonces lo mismo es aquí la salvación. El Señor perdona nuestros pecados. El Señor nos da vida eterna. El Señor nos da, hermanos, el perdón, la salvación, la redención. Pero, hermanos, no tenemos que salirnos de Cristo. No tenemos que salirnos de la salvación que Cristo nos ha dado, porque si nosotros no salimos, hermanos, ahí ya no es culpa de Dios. Y algunos dicen, bueno, dice la palabra del Señor, dice: mis ovejas oyen mi voz, dice, y yo las tengo en mi mano. Aquí no tiene el Señor. Y dice: y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Nadie. Por eso es una salvación eterna. Pero Dios nos guarda, pero el diablo no nos puede arrebatar de la mano de Dios. El pecado no nos puede arrebatar de la mano de Dios, nada. Pero si esa persona voluntariamente se sale de la mano de Dios, Dios quiere guardarnos. Pero si la persona agarra y se sale, ya no es culpa de Dios. Dios lo iba a proteger hasta el final. Pero si esa persona se sale y dice: no, pues yo me voy al pecado, yo me regreso al mundo, y cae en el pecado, cae en el adulterio, cae en la fornicación. Claro, mientras tiene vida, como el hijo pródigo, mientras vivía el hijo pródigo, podía regresar a la casa de su padre. Pero si el hijo pródigo lo hubiera matado allá, ya no hubiera regresado a la casa de su padre. Mientras la persona está viva, y si Dios le concede en su misericordia que se arrepiente, y la persona se arrepiente y hace frutos dignos de arrepentimiento, porque la Biblia también habla de la restauración, la persona puede regresar al camino de Dios y restaurarse. Dios le está esperando. Amén. Porque dice también la palabra de Dios en Isaías: yo deshice tu
entonces el pecador puede volver a restaurarse. Pero si ese pecador que un día fue salvo, si esa persona que un día hasta fue llena del Espíritu Santo, si esa persona hasta tenía un ministerio, si esa persona cae en pecado y no quiere regresar al camino de Dios y la muerte viene sobre él, y aunque antes había hablado en lenguas y aunque antes predicaba, pero si la muerte le sorprende y lo encuentra en el pecado, ¿esa persona se va al cielo? Claro que no, hermanos. Claro que no se va al cielo. Si esa persona murió en el pecado, se va al infierno, con todo y que hablaba en lenguas, con todo y que tenía dones, con todo y que predicara. Si esa persona no se arrepintió nunca, se va al infierno. Por eso dijo el Señor en cierta ocasión, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero luego dice en Mateo 24, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea que si hemos sido salvos, tenemos que perseverar en la salvación hasta que Cristo venga, porque Él dijo, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque el cristiano en ese trayecto puede desviarse, puede salirse y puede perderse y puede perder su salvación, como le pasó a Esaú. Pero si nosotros perseveramos hasta el final y estamos con pruebas y estamos con luchas y tenemos aflicciones y tenemos tristezas, pero nosotros, como dice el canto, la iglesia sigue caminando y seguimos caminando, como dice el canto, sigo adelante, sigo adelante, sigo adelante. Y viene Cristo, hermanos, nos vamos con Él, porque el Señor dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque no todos, hermanos, no todos perseveran en la salvación. Un día algunos fueron salvos, pero se quedaron a mitad de camino. Un día muchos fueron alcanzados, pero volvieron atrás. Por eso el Señor dijo, acordaos de la mujer de Lot. Ella ya había escapado del juicio que había venido sobre Sodoma y Gomorra, ya había sido salva de aquel juicio que había venido, pero cuando ella iba en el camino, miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Por eso dice la Escritura, acuérdate de la mujer de Lot, no mires atrás, porque puedes perder tu salvación. Siempre tienes que mirar al blanco perfecto, que es Jesucristo. Así que, hermanos, si Dios te ha dado este precioso regalo que es la salvación, tenemos que perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga por nosotros, hermanos. Ya entraste a la salvación, me dice, pues ya, es como dicen muchos, ¿verdad? El salvo siempre es salvo. Y la salvación no se pierde. Así que si me voy al baile, no pierdo la salvación. Si me voy a tomar, no pierdo la salvación. Ya Dios me salvó. No, mis hermanos. Dice el apóstol Pablo que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y con mucho temblor. Tenemos un poderoso Salvador, pero ese poderoso Salvador es santo. Y dice la palabra de Dios, sed santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. En todo, hermanos, tenemos que agradar al Señor y perseverar hasta el fin. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, es una salvación grande, es una salvación eterna y es una salvación también, hermanos, que a Cristo le costó dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Hay que cuidarla, hermanos. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de nuestra salvación, que abarca, hermanos, desde el día en que nos convertimos hasta que Cristo venga por nosotros, hermanos, y nos lleve en su segunda venida. Puesto de pie, hermanos, en esta hora, vamos a orar dando gracias. Y si alguno en esta hora no tiene la salvación, solamente tiene que venir a Jesucristo. Él le puede salvar, le puede perdonar. Y si usted es salvo, pues hay que agarrarnos de la mano de Dios. Como decía una hermana, Señor, agárrame de mi mano, porque si yo te agarro, a lo mejor me puedo soltar, pero si tú me agarras, Señor, tú no me vas a soltar nunca jamás. Y hermanos, hay que agarrarnos de la mano de Dios y que Dios nos guarde en su camino, que Dios nos ayude a perseverar hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántos quieren pasar a darle gracias a Dios?
Dios por la salvación que Dios le ha dado. Y ponerse en las manos de Dios y decirle: Señor, guárdanos en esta salvación, porque no hay otra salvación a la que tú nos has dado, Señor. Guárdanos y ayúdanos a seguir caminando, aunque vengan las pruebas, aunque vengan las luchas, aunque vengan las tentaciones, Señor. Ayúdame, Señor, a no cambiar mi salvación, porque es lo más glorioso que tengo de ti, Señor, la salvación de mi alma. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a orar.